Actualmente existe el concepto de resucitación hemostática, el cual se basa en una mejor comprensión de los mecanismos fisiopatológicos del shock y sobre todo del daño celular. Les sugiero revisar la exposición sobre fluidos para ahondar estos temas. En general, la resucitación agresiva con cristaloides genera una serie de complicaciones, por lo tanto se recomienda actualmente hacer un uso más restrictivo de cristaloides, llegando a manejar una hipotensión permisiva, es decir, mejorar la perfusión pero sin buscar rangos normales de presión arterial. Debemos subir la presión arterial lo suficiente como para asegurar la llegada de sangre a los tejidos. El riñón debería comenzar a producir orina, el cerebro debería recuperarse y el paciente debería despertar luego de estar en sopor, por ejemplo, y en ese momento deberíamos detener la resucitación agresiva y pasar a un modo más restrictivo. Como parte de la resucitación hemostática se recomienda el uso temprano de hemoderivados, a la razón ya descrita de 1-1-1, esto sin esperar los resultados del laboratorio para factores de coagulación. El uso temprano de factor 7 activado también se recomienda y actualmente se ha agregado el uso de ácido tranexámico en todas las pacientes para el segundo caso y en el primer caso para las pacientes que no responden a las maniobras habituales de resucitación o control de sangrado y que siguen sangrando. Pasemos a hablar ahora de las reacciones transfusionales. Se catalogan en tres niveles: las leves, las moderadamente severas y las severas. Las leves habitualmente solo requieren pasar la sangre a un ritmo más lento, pero se puede continuar. Las moderadamente severas requieren la interrupción de la transfusión y el reporte al laboratorio. Y las severas requieren un manejo más agresivo, hay riesgo de muerte. Habitualmente estas pacientes tienen que pasar a cuidados intensivos, obviamente se debe detener la transfusión. Hablemos de las leves, se deben a la liberación de histamina, clínicamente hay prurito, urticaria o rash. En cuanto al manejo, se debe enlentecer la velocidad de transfusión, se pueden administrar antihistamínicos como clorfeniramina y luego se puede continuar la transfusión a velocidad normal si no empeoran los síntomas en 30 minutos. De no haber mejoría en los síntomas o si estos empeoran, habría que pasar a la segunda categoría. Para prevenir estos eventos se puede administrar clorfeniramina media hora antes del inicio de la transfusión en caso que existe historia de alergias en los pacientes. En la categoría 2 de reacciones moderadamente severas hay liberación de citoquinas o pirógenos. Puede presentar la paciente ansiedad, prurito, disnea, palpitaciones, cefalea, o enrojecimiento, urticaria, tremores, fiebre, taquicardia. En este caso sí hay que detener la transfusión, se debe reemplazar el set de infusión e iniciar suero fisiológico. Se debe notificar de inmediato al banco de sangre, enviar muestras de sangre transfundida. Se puede administrar clorfeniramina y antipiréticos. En algunos casos, si hay signos de anafilaxia, se requerirán corticosteroides y broncodilatadores. Además, se debe buscar hemólisis en la orina de 24 horas. De haber mejoría, se podría reiniciar la transfusión lentamente con una nueva unidad. Ya no se puede utilizar la que generó el problema y se debe hacer una observación cuidadosa. Si luego de 15 minutos no hay mejoría de los síntomas mencionados, se debe manejar como si pasara a la categoría 3. Para la prevención de estos eventos, en caso de antecedentes de reacciones febriles, se debe administrar antipiréticos 1 hora antes de la transfusión y 3 horas después del inicio de la misma. Además, se recomienda hacer la transfusión en forma muy lenta, sobre todo al inicio. Las reacciones transfusionales de la categoría 3 son las que implican riesgo vital, incluyen 5 eventos: la hemólisis aguda, la contaminación bacteriana con shock séptico, la sobrecarga hídrica, las reacciones anafilácticas y el TRALI, que es la injuria pulmonar relacionada con la transfusión. Clínicamente habrá ansiedad, dolor torácico, dorsalgia, disnea, dolor en el lugar de la infusión y cefalea.
Los signos que podemos encontrar son fiebre, temor, taquicardia, taquipnea, inquietud, hipotensión, hemoglobinuria y coagulación intravascular diseminada. Para el manejo hay que detener la transfusión, igualmente hay que reemplazar el set de infusión e iniciar suero fisiológico. Se puede infundir suero salino a razón de 20 a 30 mililitros por kilogramo en pacientes hipotensas. Se debe mantener la vía aérea, de ser preciso se puede realizar una intubación y ventilación mecánica. En caso de sobrecarga hídrica se puede administrar furosemida 1 miligramo por kilogramo por vía endovenosa. En los casos de anafilaxia se puede administrar adrenalina, corticosteroides y broncodilatadores en los mismos casos. Además, en todos los casos se deben enviar muestras de la sangre transfundida, sangre y orina para investigación. Se puede producir sangrado en las zonas de venopunción, así que deben ser identificadas y buscar signos de coagulación intravascular diseminada. En algunos casos se requerirá uso de inotropos o vasopresores. Además, podría haber compromiso renal, por lo que se debe mantener un balance hídrico cuidadoso. En algunos casos se puede usar diuréticos o infusiones de dopamina, esto ya está poco indicado en la actualidad, o en algunos casos se requerirá diálisis. En caso de bacteriemia, se recomienda iniciar antibiótico de amplio espectro con cobertura para pseudomonas y gram positivos. Una de las reacciones transfusionales más importantes y de mayor riesgo es el TRALI. La injuria pulmonar relacionada con la transfusión se debe a una respuesta inmune relacionada con los anticuerpos presentes en el plasma del donante. Se ha descubierto que la sangre procedente de donantes femeninas tiene mayor riesgo que la sangre procedente de donantes masculinos, sobre todo en multíparas. El TRALI se presenta 1 a 4 horas después del inicio de la transfusión. Se caracteriza por disnea, taquicardia, fiebre e hipotensión. En la radiografía debe haber una radiopacidad que puede ser difusa, con un compromiso significativo alveolo intersticial. No hay un tratamiento específico, hay que dar soporte ventilatorio y medidas generales de soporte. Otra reacción transfusional importante es el TACO, la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión. Consiste en un edema pulmonar agudo que aparece dentro de las 6 horas de la transfusión. Clínicamente hay disnea, taquicardia, hipertensión arterial y evidencia de sobrecarga circulatoria. Los factores de riesgo son los extremos etarios, las personas mayores de 70 años y los niños, y con comorbilidades con riesgo de retención hídrica como falla cardíaca, trastornos renales o hipoalbuminemia. Para prevenir estos eventos se debe hacer una evaluación pretransfusional cuidadosa, tener cuidado con la velocidad y volumen de líquidos suministrados, hacer un buen balance de fluidos y administrar diuréticos en pacientes con riesgo de sobrecarga hídrica o clínica sugestiva. En adultos frágiles, ancianos, se deben utilizar volúmenes bajos. En cuanto al tratamiento, se debe detener la transfusión, administrar oxígeno suplementario y utilizar diuréticos. Este cuadro resume las reacciones transfusionales. Como verán, estas reacciones son de múltiples orígenes y son un grupo importante de e incluso mortalidad materna. Se pueden dar alergias con reacciones que van desde lo mínimo, la urticaria, hasta la anafilaxia y el shock anafiláctico. Las reacciones hemolíticas agudas y tardías se pueden reducir mediante el empleo de glóbulos rojos grupo O y plasma AB en caso de emergencias. Pueden darse reacciones transfusionales febriles no hemolíticas, las cuales se manejan únicamente con antipirético como paracetamol. Las respuestas inmunes engloban al TRALI ya descrito, al TRIN, que es la inmunomodulación relacionada con la transfusión, que puede generar un mayor riesgo de infecciones bacterianas, y también se describe una enfermedad asociada a la transfusión, injerto versus huéspedes,
en pacientes trasplantados. Hay también complicaciones metabólicas. Es bien conocida la hipocalcemia asociada al uso de citrato en las transfusiones rápidas. La hipomagnesemia debido al uso de altos volúmenes de líquidos sin magnesio, una precaución que solemos olvidar los intensivistas. La hipercalemia debido a hemólisis de glóbulos rojos cuando la transfusión se ha hecho en forma tardía o se ha manipulado mucho el paquete globular. También el riesgo de alcalosis metabólica debido a la sobrecarga de citrato y riesgo de hipotermia en caso que no se perfundan estos líquidos luego de sin el uso de una bomba perfusoria o un otro dispositivo que mejore la temperatura del producto. Otros eventos adversos: puede haber trastornos en la hemostasia, infecciones, el taco ya descrito o embolias aéreas en caso de problemas en la administración. En cuanto a la velocidad de administración, los glóbulos rojos se debe iniciar la transfusión a razón de 1 o 2 mililitros por minuto en un inicio y después rápidamente hasta 4 mililitros por minuto en caso que la tolerancia haya sido buena. Para las plaquetas, la transfusión se puede hacer a razón de 2 a 5 mililitros por minuto, es decir, 120-130 ml por hora en los primeros 5 minutos y después hasta 300 ml por hora si ha sido bien tolerado. Recuerden que el paquete de plaquetas contiene solo 50 ml, por lo tanto podríamos administrar a uno en 10 minutos si es que la tolerancia inicial es buena. El plasma se administra en un inicio a razón de 2 a 5 mililitros por minuto en 5 minutos y si la tolerancia es buena se puede administrar incluso a 300 ml por hora, o sea, podríamos tener que un paquete de plasma completo podría pasar en menos de una hora. Bueno, para resumir las ventajas y riesgos de los hemoderivados, ya mencionamos varias. Tenemos que agregar aquí el costo, que es significativo, los problemas de almacenamiento, se requiere logística para disponer de una buena unidad de hemoderivados. Para terminar, enumeremos las conclusiones de esta ponencia. El shock hemorrágico obstétrico es una causa importante de mortalidad materna, sobre todo en países en desarrollo. El diagnóstico temprano y el manejo oportuno disminuyen la mortalidad. Los exámenes de laboratorio no son muy útiles para el escenario de sangrado masivo inicial. El mejor parámetro para reanimar a las pacientes es el compromiso hemodinámico. Nuestros objetivos iniciales en esta reanimación inicial son la preservación de la vida y la optimización de la perfusión tisular. Y para esto la mejor alternativa son los cristaloides, como el cloruro de sodio y el lactato de Ringer. Los coloides pueden ser útiles cuando se requieren grandes volúmenes de fluidos, pero no deben utilizarse en volúmenes superiores a 1,5 litros. El monitoreo estricto de las funciones vitales, el sensorio y la diuresis son parámetros útiles, así como el lactato, para guiar la reanimación. Los hemoderivados se pueden utilizar cuando el shock se encuentra en los estadios 3 y 4, con la idea de mejorar el transporte de oxígeno y la coagulación. Actualmente se recomienda el uso de un protocolo de transfusión masivo de 1-1-1-2, según la relación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados. Actualmente se recomienda el uso temprano de ácido tranexámico en las primeras 3 horas, puesto que reduce la mortalidad materna. El control del sangrado es fundamental. La reanimación inicial debe hacerse in situ en el menor tiempo posible. Además, el shock, los fluidos y los hemoderivados, así como el soporte intensivo que estas pacientes requieren, pueden generar una serie de importantes complicaciones. Es todo, les agradezco por su atención.